Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en la ciudad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por los pastores Pablo Muñoz y Pamela Sevilla de Muñoz. Nuestra iglesia está ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, acá en la ciudad de Godoy Cruz. Y hoy precisamente a las 11 de la mañana tenemos un hermoso culto de Santa Cena y primicias. Desde ya usted está invitado, hemos hecho esta invitación durante toda la semana. Recuerde, domingo 11 de la mañana. Y estamos siguiendo en este ciclo que hemos denominado la guerra espiritual, un tema que tiene que ver con el camino. Recomendaba, para los que quizás no vieron el video, estamos tomando algunos conceptos y dichos escritos por Stanley Jones. Es un hermoso hombre de Dios, misionero él, que hacia fines de 1800 estuvo haciendo un trabajo misionero muy fuerte, muy lindo en la India, lugar donde no se podía entrar con el Evangelio y que él logró de poder llegar hasta los lugares más encumbrados, las castas más altas de la India. Recuerde que la India está organizada como castas, ¿no? Y bueno, él pudo llegar a los lugares gubernamentales, a los lugares donde nadie podía llegar con el Evangelio. Y esto hace y habla de él, aparte de tantas otras cosas que hizo. Es interesantísimo si usted tiene la oportunidad de estudiar su vida. Era abogado, estudió en Inglaterra. Bueno, cosas muy bonitas de su vida que sería bueno compartir. ¿Por qué comparto la vida de una persona? Porque esa persona predicó a Jesucristo y lo hizo de una manera muy sabia, no encerrándose en un fanatismo religioso y tampoco cediendo lo que verdaderamente él iba a hacer, que era la misión de predicar a Jesucristo en los lugares donde nadie podía llegar. A veces cuando uno quiere llegar al corazón de alguna persona con el Evangelio, uno de los problemas más grandes que se genera en nuestra manera de enseñar o de predicar o de transmitir el Evangelio tiene que ver con los prejuicios que nosotros mismos tenemos hacia las personas que nos vamos a acercar. Nos olvidamos muchas veces que nosotros nacimos pecadores y tan pecadores como aquel que le vamos a ir a predicar. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra. ¿Por qué? Porque heredamos la muerte. Y la muerte fue por causa justamente del pecado del hombre, la mujer, la primera humanidad. Entonces, desempolvarnos de esa realidad de que nosotros también somos nacidos pecadores, muchas veces nos pone en una situación de poner carga sobre los demás que nosotros mismos no somos capaces de llevar, que eso era lo que le pasaba precisamente a los sacerdotes y fariseos que estaban en Israel en el momento de Jesús. Por eso es tan sorprendente ver que el único que tenía una ascendencia sacerdotal fue el que ofició de sumo sacerdote del Padre en el bautismo de Jesús, que ese era Juan el Bautista. Pero después, todos los demás seguidores de Jesús, cuando él fue a escoger a sus seguidores, los tomó de aquellos que supuestamente decía la religión oficial de ese momento, que eran pecadores, desahuciados, prostitutas, bueno, todas las cosas que le decían. De esa gente, el Señor tomó a 12
Y empezó el primer grupito de apóstoles que después se extendió hasta lo que es hoy la Iglesia de Jesucristo universalmente en todo el mundo. Empezó con un mensaje de amor en medio de los desposeídos, de los despreciados, de lo que era considerado vil y menospreciado. Y el Señor enseña justamente eso, que Él llama a aquellos que se miran y se consideran de esa manera delante de Él. ¿Qué hace el Señor? Nos dignifica con su amor, nos dignifica con su persona y cambia nuestros corazones por propia decisión, como debería haber sido en el principio. Por eso vamos a seguir viendo este tema del camino y tenemos un escrito hecho en el pan diario para el día de hoy que se los comparto ahora. Ayer concluimos diciendo que hay quienes obtienen resultados y consecuencias. Lo experimentamos en quienes nos rodean. Hay quienes saben cómo vivir, parecen laborar a favor de la corriente del universo. La realidad colabora con ellos, obtienen resultados en su vida armoniosa, feliz y afectiva. Otros no viven ni armoniosa, ni feliz, ni efectivamente. Marchan de contramano. La naturaleza de las cosas no los apoya y pretenden actuar contra la fibra del universo sufriendo consecuencias. Esto nos dice Stanley Jones en su libro El Camino. En la palabra de Dios, el Señor nos advierte precisamente de estas cosas, que son principios activos que rigen las relaciones entre Dios y los seres humanos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, al final son caminos de muerte. Eso lo encuentra usted en el libro de los Proverbios 14:12. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El enemigo de nuestras almas, precisamente, quiere tener un corazón a su semejanza, o sea, un corazón homicida. Señor, enséñame a caminar con tu mente y corazón y ayúdame a escuchar tu voz. Fíjese que tomé estos dos versículos que son escritos justamente por Salomón en el libro de los Proverbios. Salomón, el hijo de David, viene a ser el hombre que Dios escoge para que pudiera construir el templo que no le permitió construir a David. ¿Por qué David no pudo construir el templo? Porque él pecó de una manera muy grosera. ¿Qué hizo David? Yo tengo un mensaje que hice muchos años atrás que tenía como título Tonteando en la terraza. ¿Qué estaba haciendo David? De vacaciones, cuando Dios no le había dado vacaciones, mientras los soldados estaban en la guerra, peleando en la guerra, y él estaba en la terraza tonteando en la terraza. ¿Qué sucedió? Vio a una mujercita que estaba desnuda, Betsabé, se prendió su corazón de lujuria y hizo lo imposible para que ella estuviera con él. Inclusive produjo que su esposo estuviera en lo peor de la guerra para que fuera muerto en la guerra. Pero de esa unión nació un hijo al cual Dios no le permitió vivir. Pero le prometió que iba a tener otro hijo. Varios hijos más tuvo, pero uno en particular con esa misma mujer. Y ese era Salomón, que era precisamente a quien Dios había escogido
para que fuera el que construyera el templo que no le permitió construir a David. ¿Lo perdonó a David? Sí, por supuesto. Porque después de todo eso que pasó, su pecado fue descubierto por el profeta y llega un momento donde lo confronta con una palabra diciéndole de un cuentito de uno que había tomado la oveja de otro que era un pobre y que lo había mandado a matar. Entonces le pregunta el profeta qué hay que hacer con este hombre. Y merece morir, dice David. Bueno, ese hombre eres tú, le dice. Ahora, maravillosamente, cuando uno mira la vida de David más adelante, él, cuando descubre su realidad delante de Dios y es descubierto por el profeta, bueno, tenía la elección de que lo justiciara el pueblo o que lo justiciara Dios. Y él justificó a Dios, no se justificó a sí mismo. Se arrepintió de corazón verdaderamente. Y Dios le dio la oportunidad de que, bueno, pudiera proseguir su vida y vino toda esta promesa de que iban a ser Salomón. Pero maravillosamente dice Dios de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Pero ¿cómo? Se había matado. Había hecho tanta porquería junta ahí en esa parte de esa historia y que diga Dios de él, este es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque no se justificó a sí mismo. No anduvo buscando culpables en otro lado. No anduvo echándole la culpa a la mamá, al papá, para nada. Se hizo cargo de lo que él era delante de Dios, tal como Dios lo había descubierto. ¿Podrá alguien de nosotros esconder una cosa delante de Dios como para justificarnos a nosotros mismos? Y no solo eso, que cuando nos queremos justificar a nosotros mismos, andamos buscando a quién manchar, buscando a alguien que haya hecho un pecado más grande que el nuestro, supuestamente. Cuando pasamos por estas cosas y por estos momentos de dificultad en la vida, y yo les contaba el otro día, en este proceso que estoy viviendo de estar recuperándome de una parálisis que me produjo el ACV, y gracias a Dios vamos avanzando, pude descubrir algo referente a esto que le estoy hablando. ¿Puedo justificarme delante de Dios por mis errores? Cometí muchos errores en mi vida, pero muchos y muy groseros. Tendría que para escribir un libro con todo lo que viví sin conocer al Señor y conociendo al Señor. En los dos lados. Pero empezar a descubrir, no hay manera que pueda justificarme delante de Dios. Ni siquiera echarle la culpa a Dios de que me dio una ACV. Algo que sucedió por muchas razones y muchos motivos, que afectó a muchas personas y algunos fueron partícipes causantes de ese momento. Ahora, ¿puedo condenarlos? ¿Tengo derecho a hacerlo? No. No puedo confiar de la misma manera que confiaba antes. Esa es otra cosa. Pero no puedo justificarme a mí mismo tratando de ensuciar a otro. Cosa muy habitual en la vida que se vive en muchos lugares, en muchas congregaciones. Escuche usted esta palabra. Dice capítulo 6 de la carta
a los efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como es Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cuando uno lee esta palabra, y muchas veces se ministra esta palabra sobre mujeres que son esposas, nos encontramos con una realidad. ¿Cómo se enseña esto? ¿De qué manera se enseña? ¿Y de qué manera lo hacemos cuando dice estén sujetas? ¿Qué es estar sujeto? ¿Sujeto a mis caprichos de hombre? No creo que esté hablando de eso el Señor. Sujeto al maltrato. No está hablando de eso. Porque cuando termina este pequeño discurso del Señor, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Primero, me perdonó de todos mis pecados, sin considerar uno de ellos como para condenarme, entregando su vida por mí, por amor. Entonces, estar sujetos, en el sentido que se suele predicar esto, es como que lo que se ha transmitido en la humanidad y que aún hoy en muchos países se practica de esa manera. Que la mujer es un bicho que tiene que venir y obedecerme a mí porque yo soy la cabeza del hogar. Y a mí me tiene que obedecer. Porque Dios me puso por cabeza. Una cabeza podrida, si piensa de esa manera. Se lo digo con todas las letras y no se ofenda. Si usted actúa así con su esposa, tiene la cabeza podrida, podrida por el infierno. Porque eso está sembrando en el corazón de sus hijos. Y sus hijos van a tratar a sus esposas y a sus hijas mujeres peor de lo que la trata usted. Y Cristo no murió por eso. Entonces ahí tenemos una guerra con el infierno por un mensaje homicida, del corazón del homicida. Porque no me estoy dando cuenta que con esa actitud estoy matando a mis hijos, a mis nietos y a todas las generaciones que vengan detrás de ellos. Porque cuando usted mata a un niño, sea físicamente o en su espíritu, mata a una nación. Porque de ese niño van a nacer hijos. De esos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos de los tataranietos de los tataranietos. Cuando quiere acordar de ese niño que fue muerto espiritualmente, se mató una nación. Pero tenés que estar sujeta a mí porque yo soy la cabeza. Tenés que obedecerme en todo. Y roban, matan, mienten, hacen negocios deshonestos. Los hijos ven todo eso. Y tenés que obedecer. Y van a la iglesia. Vestidos de blanco. Simulando ser lo que no son. ¿Sabe? Hay algo que Dios aborrece. Es la hipocresía. Por eso el Señor Jesús tiene aquella fuerte expresión
cuando le recriminan a los hombres que estaban ministrando, en aquel día me dirán, Señor, Señor, Señor. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque ellos habían esgrimido de que en su nombre echaban fuera demonios, que en su nombre sanaban a los enfermos, que en su nombre hacían obras, que a su nombre, en su nombre y a su nombre y a su nombre. Y el Señor no les dice que no tenían los dones, sí tenían los dones. Nunca les dijo que no lo tenían. Les dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Yo no conozco al hipócrita, porque no es conforme a mi corazón. Eso está diciendo el Señor. Cuando escuchamos este tipo de mensaje, a menos a mí me sucedía esto, me enojaba mucho. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor, en su momento, me pegaba precisamente en mi hipocresía, en lo que escondía cuando no era necesario esconderlo, en lo que dibujaba y presentaba delante de los demás, que no era necesario dibujarlo ni presentarlo, porque Dios de la puerta para dentro de mi casa sabe exactamente cada una de las cosas que hago. Y en cada lugar más íntimo en el que me voy, si me voy al baño, me voy a algún lugar, más todavía está el Señor presente ahí. Para recordarme que tengo otra oportunidad de vida distinta. Por eso en este día, tiempo de bendecir, que hemos leído, ¿no? Esto que nos dice Stanley Jones referente al camino. ¿Estará el camino en nuestros miembros? Y sí puede estar inscrito, totalmente. O no estar inscrito. Hay quienes saben vivir y parecen laborar a favor de la corriente del universo. ¿Por qué? Porque la realidad colabora con ellos, obtienen resultados en una vida armoniosa, feliz y efectiva. Otros no viven ni armoniosa, ni feliz, ni efectivamente. Parece que marcharan a contramano. Y la naturaleza de las cosas no los apoya. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado en la presencia del Señor. Si creemos que podemos engañar a Dios, estamos no en el horno, en el rehorno. Es tiempo de bendecir. Meditemos en estas cosas, oremos al Señor y librémonos de toda hipocresía. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Sencillamente reconózcase delante del Señor y deje que el Espíritu Santo lo examine. Y en lo que ve que no puede transformar su corazón, bueno, abogado tenemos y ayudador tenemos. Abogado tenemos al Señor Jesucristo, que pagó por nosotros, por nuestros pecados. Y ayudador el Espíritu Santo, que viene a ayudarnos a ser transformados a su imagen y semejanza. Es tiempo de bendecir. Los esperamos hoy a las 11 de la mañana en calle España 914, Iglesia Portadores de Esperanza. Vamos a estar en una fiesta de Santa Cena y Primicia. Sea bienvenido y nos estamos viendo mañana con tiempo de bendecir.